Queridos amigos de YouTube, sean todos ustedes súper bienvenidos a un video más aquí en nuestro canal ABC Prodin Vida. Y el tema que les traemos el día de hoy es bien candente. Hasta incluso podría parecer provocativo y quizás contradictorio debido a la sociedad en la que nos movemos. Y justamente el tema es la masculinidad en el siglo XXI. Pero antes de entrar en el tema, quiero presentarles a nuestro invitado, una persona a quien yo quiero y estimo mucho, y es Andrés Hernández. Andrés, un Hola gusto tenerte Jordi, aquí. buenos días amigos de YouTube. Muchas gracias por tenerme aquí, por hacerme esta invitación para hablar de este tema tan importante en nuestra Así es, actualidad. Andrés. Y vaya que es importante y vamos a tratar de explicarlo. Bien. Pero antes de hablar de masculinidad, yo creo que lo primero que hay que hacer es definir la masculinidad. Pero antes de definir la masculinidad, hay que evitar ciertos errores. No sé, Andrés, si a ti te parece bien, ¿no? Un gran error que se da a la hora de definir la masculinidad muchas veces son las definiciones reductivas. Es que se reduce la masculinidad a una serie de funciones o características, porque, por ejemplo, una definición muy de moda dentro de la política y que es de la masculinidad, ¿no? Es la masculinidad como cualidades, valores, comportamientos, ¿bien? De el varón en una determinada cultura y sociedad, ¿no? Y sin embargo esto es problemático, porque si reducimos la masculinidad a comportamientos, costumbres, valores, entonces cualquiera que adopte esos comportamientos, esos valores, esas costumbres, va a pasar a ser un ser masculino. Y es justamente lo que pasa hoy en día, ¿no? Y lo mismo con la mujer. Cualquiera que adopte ciertos comportamientos, valores, costumbres, dice, no, este ya es varón. Y no, el varón, el ser masculino, no se reduce a costumbres o comportamientos. Hay algo más detrás. No sé, Andrés, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Tú qué piensas? Claro que sí, Jordi, muchas veces caemos, por así decirlo, en ese error de que solo son las costumbres o es la forma de crianza o muchas cosas, pero no, digamos, la masculinidad es algo innato en todos los hombres, con lo cual, por así decirlo, nacemos y a medida Así es. que vamos creciendo, se nos van desarrollando más esas cualidades masculinas en nosotros. Y lo mismo pasa en las mujeres, ¿no? Las Así mujeres, es. por su naturaleza, nacen con su feminidad y a medida que van creciendo, la van desarrollando también. Totalmente, totalmente. Y yo creo que ahora sí, para pasar a decir qué es la masculinidad, nos podemos apoyar de una sana filosofía, de una antropología correcta, en la que se nos dice que la masculinidad es una forma específica de existir del hombre entendido como varón y mujer, ¿vale? La masculinidad es una forma específica de existir del ser humano que es complementario a la mujer, ¿no? Ahora, aquí se hace una distinción, ¿vale? Que tiene dos componentes, una componente natural y una componente cultural. Esto es muy importante. La componente natural no se puede separar de la componente cultural, porque si separamos la componente natural, la biología, el XY, el fenotipo, las hormonas y todo lo que implica el sexo biológico, pues estamos en un problema, porque ya no vamos a saber qué es el varón, porque en cada cultura va a variar el varón, lo que significa el varón. Es una forma, perdón, la masculinidad, mujer, ojo, pero que tiene una componente natural que no se puede separar de la cultural. ¿Ven? Porque muchas veces hoy en día nos quedamos solamente con la componente cultural diciendo, no, el ser masculino son comportamientos, costumbres, valores, y uno dice, espérate, te estás olvidando de algo importante, ¿no? Te estás olvidando de la biología. Hombre, es todo eso que Total. estás diciendo, pues que se puede discutir, pero inseparable de la biología. ¿O tú qué opinas, Andrés? Sí, totalmente. Y es lo que tú dices, ¿no? Y es lo que yo decía hace un momento. Es algo con lo que nosotros los hombres nacemos, nuestra masculinidad es algo Así, innato en nosotros que, que a medida, como digo, va desarrollándose conforme también a la cultura. No es lo mismo, digamos, yo estoy en Colombia, tú estás en Perú. Allá hay costumbres muy así distintas, es, así es, culturales, a las que nosotros aquí en Colombia tenemos. Y así que en es. el caso de nosotros los hombres,
va desarrollando nuestra masculinidad y lo mismo en tu caso, ¿no? Digamos, Así tú es, tienes arraigadas ciertas costumbres culturales de tu país, como yo los tengo de las mías, que se complementan con mi masculinidad. Más no así por es, eso tengo que dejar que la masculinidad que está innata en mi ser desaparezca. así es, la parte biológica. Así es, justamente la masculinidad que a día de hoy se tiende a entender exclusivamente como algo cultural, no hay que olvidar que se basa sobre la naturaleza, sobre la biología. Por tanto, puede que sea Andrés y yo podemos tener costumbres masculinas diferentes. Sin embargo, eso a ninguno de los dos nos hace más o menos varón. Bien, esto es muy importante, porque esa manera de ser masculina de diferentes culturas, como tú bien has dicho, no es lo mismo, qué sé yo, yo he tenido amigos de varios países, tengo amigos de varios países, no es lo mismo el varón aquí en Perú, el latinoamericano, que el varón, el masculino de la India. Eh, Tiene ciertos aspectos que a nosotros nos parecerían raros, ¿bien? Y hasta inapropiados, pero para ellos no. Y ellos son totalmente masculinos, son totalmente varones, no tienen nada extraño, ¿bien? Entonces, es algo muy importante. Yo creo, Andrés, que el error está en separar la componente cultural de la componente biológica. O como a día de hoy se hace, de separar el ser masculino del ser varón. No puedo separar el ser masculino del ser varón. El ser masculino va dentro del ser varón. Bueno, espero que nos hayan podido dar a entender. Creo yo Sí, que sí, yo Andrés. ¿Tú quieres no añadir considero algo? que sí está bien hasta ahí, Jordi, con con lo de los países de la India. Digamos, algo reciente que fue muy marcado fue el Mundial de Qatar, ¿no? O Ah, muy bien. sea, que fue muy criticado pues por la cultura de ellos, Así es. de que digamos muchos los tildan de machistas, misógenos, etcétera, etcétera. Pero viene muy a colación con lo que estamos hablando del tema cultural, ¿no? De que su cultura, su religión, como para la mujer. Que nosotros Así lo es. criticamos porque pues yo creo que tanto tú como yo nos parecen algunas cosas, digamos, un poco extremas o muy Ya. extremas. Y muchas veces caemos en ese error de no pensar de que es su forma cultural, de que son sus costumbres, que van arraigadas también con su masculinidad y con su feminidad. Así es, así es. Y de suyo, por ejemplo, tú acabas de decir una palabra que va muy asociada a nuestro tema y es machismo, ¿no? Y justamente para evitar el machismo, justamente por eso hay que hablar de masculinidad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Total, Eh, ¿Cuándo surge el machismo? El machismo es cuando desaparece ese ser varón masculino virtuoso, ¿bien? Y reaparece ese macho, ¿no? Ese macho prehistórico que solamente piensa de manera egoísta, en el placer propio, en sus éxitos personales y el resto no le interesa, solamente importa lo que él pueda alcanzar. Es ahí total, donde se dice que el varón dejó de ser varón y se convirtió y regredió a macho, ¿no? Y se habla de machismo, justamente, ¿no? Entonces, para evitar justamente ese machismo hay que hablar de masculinidad. Y una pregunta muy provocativa, Andrés, que yo creo que la gente puede hacerse de manera justificada es, ¿a qué loco se le ocurre hablar de masculinidad cuando hay tanto abuso de la mujer? Cuando lo que está de moda es el feminismo, ¿no? ¿Tú qué podrías decirnos, Andrés? ¿Por qué se nos ocurre hablar de masculinidad? es una pregunta muy picante, ¿no? Así es, así es. Yo considero, Jordi, que es importante hablar de masculinidad porque es algo que se está perdiendo en este siglo, en esta actualidad. ¿Por qué lo digo? Porque, digamos, estamos en un auge, bueno, desde hace muchos años, de las olas del feminismo. Así es. Y que obviamente hay que hablar de que sí hay, digamos, ha habido una cierta tendencia, por así decirlo, machista. Lo que tú dices, que se ha perdido esa masculinidad y hemos vuelto hacia ese macho opresor. Entonces, digamos, se ha perdido como esa esencia del hombre, digamos, que es el que cuida a la mujer, que es el que cuida a los hijos, que vela, que trabaja, etcétera, Así es. etcétera. Entonces,
digamos, en esta nueva ola del feminismo, hemos visto en los últimos tiempos cómo nos hablan de una nueva masculinidad, de Así una es, nueva tendencia de, digamos, cómo nos dicen el feminismo, de cómo debe ser el comportamiento del hombre. Y entonces así es es, ahí así es, donde muchas veces, en lo personal, yo he tenido mis encontrones porque, digamos, muchas veces nos dicen, o hay un paréntesis en un tema, para no entrar mucho, digamos, por lo menos como es el tema del aborto, que nos dicen, no, es que tú eres hombre y tú no puedes opinar de eso, porque es que tú no eres el que lo tienes, tú no eres el que te embarazas, etcétera, etcétera. Pero después llegan otras tendencias y nos dicen, es que así es como debes comportarte tú, así es como debe ser el hombre, y nos quieren cambiar o modificar en nuestra masculinidad y nos quieren cambiar esa parte biológica que está innata en nosotros. así Entonces, por es, eso considero muy importante hablarlo eh, y más hacia nuestros jóvenes, ¿no? Digamos, yo tengo 23 años y considero que es un tema supremamente importante así es. porque esos valores masculinos se están perdiendo y nos están imponiendo nuevas reglas que son hasta incoherentes con nuestra humanidad, con nuestra biología. Así es. Así es, así es. Y, por ejemplo, bueno, aquí un paréntesis también, para no entrar mucho en el tema, porque no nos corresponde, como tú bien has dicho, Andrés. Por ejemplo, cuando tiran ese argumento tan ridículo, ¿no? De que tú, como eres hombre o como eres varón, no puedes opinar sobre el aborto, porque no tienes útero, que es lo que dicen, ¿no? Pero aquí lo curioso y lo paradójico es que un varón no puede opinar sobre el aborto, pero una mujer trans, es decir, que no es mujer, simplemente que es un varón que ha conseguido apariencia de mujer, sí puede opinar sobre el aborto, y sí puede, sí puede decir que está a favor del aborto. Entonces, prácticamente Ah, lo que tenemos es varones opinando sobre el aborto, aunque tengan una apariencia de mujer, ¿no? Y Es sobre esto, como, es por así decirlo, es dependiendo desde qué así es, perspectiva se esté hablando, digamos, así desde es, qué punto de vista, porque digamos, así es, tú y yo no nos van a aceptar nunca que hablemos de aborto, porque pues así es, digamos, tenemos nuestra cierta tendencia a ser pro vida, a ser defensores de la vida, y no sí, vamos a ser bien recibidos, pero digamos, eso es dependiendo de la perspectiva hacia qué hombre lo está diciendo, hacia qué tipo de masculinidad, por así decirlo, lo está diciendo. Entonces es ahí donde ya viene el problema de esa pérdida de la parte, por así decirlo, biológica, porque ahí entra otro caso, ¿no? De que desde la parte cultural se están cambiando las costumbres. Y así entonces eso nos está afectando también nuestra parte biológica. Así es, así es. Entonces, bueno, por todo esto que acabamos de decir, es por lo que es necesario hablar de masculinidad. Y también podríamos responder así de manera seca. ¿Por qué? Porque hablar de masculinidad favorece a las mujeres, ¿no? Porque ¿quiénes sufren unas malas masculinidades? Pues las mujeres que se van a casar o que van a tener una relación o que van a hacer familia con ese varón, ¿no? Dicen, no, que mi esposo es un borracho, mi esposo es un abusivo, es un mujeriego, mi esposo que si ya no es trabajador, no sé, un montón de cosas, ¿no? Entonces, Total. justamente, la primera favorecida de una buena masculinidad es la mujer. Y los primeros favorecidos de una buena feminidad somos los varones, evidentemente, ¿no? Porque tampoco quisiéramos que nos toque una mujer con las mismas características que se le añade, pues, a un mal varón, bien, pero que en este caso sean de la mujer. O sea, a nadie le gustaría, ¿no? La maldad queda mal, sea en un varón que en una mujer, ¿bien? Sí, Entonces, es por eso es un que, tema un poco incoherente porque, así digamos, es, es viendo desde la perspectiva, ¿no? Digamos, bien a colación, un caso, hay un ejemplo rapidito, digamos lo que sí, pasó en España, ¿no? Hay un caso de una mujer que sufría violencia doméstica por parte de su pareja hombre. Entonces, cuando ella decidió denunciar, el tipo antes de que ella denunciara, decidió hacer su cambio de sexo ante la ciudad, pues para que en los papeles apareciera que ya no era hombre sino mujer. Entonces, ya cuando él hizo eso y la mujer denunció, pues ya no tenía las mismas consecuencias que si hubiera sido, que si hubiera aparecido, por así decirlo, en sus documentos que fuera hombre. Entonces, es esas perspectivas desde donde se están viendo las cosas y todos esos cambios que nos están queriendo imponer, ¿no? así es. Y esta es una de las consecuencias negativas de justamente separar la naturaleza de la cultura. Si yo Total. separo la naturaleza de la cultura,
pues dejo indefenso a quien realmente necesita de la ayuda. Por ejemplo, en este caso, justamente la mujer, que lo mismo pasa con el varón, ¿no? Justamente cuando se pierde esa base natural y todo se reduce a cultura. Ya cualquiera puede ser varón, ya cualquiera puede ser mujer. Y esto evidentemente pone sobre la mesa una crisis, ¿no? Una crisis de la masculinidad, ¿no? Que se ve de manera específica, se ve, mejor dicho, muy palpablemente en la mentalidad de nuestra sociedad, ¿no? Una mentalidad que ha llegado incluso a la falsa y errónea conclusión de que, por ejemplo, al criar un hijo no es necesario el varón, ¿no? Como que, bueno, el varón es lo que sobra, ¿no? No es necesario para educar un hijo. Y esto creo yo, Andrés, que se debe a un empoderamiento negativo de la mujer, ¿ok? Está bien que la mujer se empodere, ¿no? Eh, pero no hasta el punto de pensar que la crianza, la educación de un hijo no necesita de un padre. Bien, quizás la mujer sí no necesite de un varón, total, y es una mujer realizada, pero eso habría también que verlo. Pero el que sí necesita de un padre seguramente es el niño, la niña. ¿Por qué? Porque es lo más adecuado para la formación de su personalidad, de su identidad. ¿Tú qué piensas al respecto, Andrés, de esta mentalidad que pues, a día de está por todos Total, lados? Jordi, estoy totalmente de acuerdo e incluso lo hablamos un poco detrás de cámara, de que digamos, por así decirlo, biológicamente hemos visto que el comportamiento de una madre siempre va a ser al cuidado de los hijos, a ser sobreprotectoras, a ser, como decimos acá, que los miman mucho, muy mimadoras con los niños. Y también lo que tocábamos, un tema un poco controversial, ¿no? De que, digamos, la paternidad, tocando un tema un poco ya adentro, de parte, pues obviamente de los hombres, es, por así decirlo, un poco tosca, ¿no? Yes. En el Sí, sí, sentido de sí. que el padre es como ese catalizador que te dice cómo son las reglas, el que te impone las reglas, el que de una u otra forma te está preparando para la vida. Puede que muchas veces, no sé en tu caso, en muchos casos, el padre hacia los niños demuestre su amor no de una forma afectuosa, de abrazos, de mimos, pero lo demuestra de otras formas. Así es. Entonces, eso ayuda a que los niños se vayan preparando. Es como por un ejemplo ahí práctico, un niño o un adolescente, cuando tiene un problema, primero a quién acude, a la mamá, por lo general. Cuando está con su madre, siempre acude a la madre. Y en el último de los casos, pues al padre, ¿no? Pero entonces, Sí, digamos, también cuando, digamos, no sé si a ti te tocó, cuando uno iba a pedir un permiso para salir, uno a quién acudía para pedirle permiso al papá, hacia la mamá. Porque, la digamos, mamá. esa figura de autoridad siempre ha sido el padre. Entonces, Sí, eso es lo que muchas veces, o bueno, lo que nos están queriendo quitar de nuestra naturaleza, de nuestro ser biológico, que es esa figura de autoridad, de compromiso, de valores, tanto masculinos como para las mujeres en su feminidad, que es eso que nos aporta el padre, ¿no? así es, así es. Y de eso yo tocaba de decir algo muy importante, y que justamente nos demuestra una vez más la crisis de la masculinidad en la que actualmente vivimos, y es que papá y mamá tienen dos maneras diferentes de amar, y por tanto dos maneras diferentes de expresar afecto. ¿Bien? Total, Y aquí hay que decir una cosa muy importante. El papá no es una segunda mamá. Esto es muy importante. Porque a día de hoy parece que el papá es buen padre en la medida en que es afectuoso, en la medida en que es cariñoso, en la medida en que imita esas cualidades maternas, esas cualidades femeninas. No, yo no puedo decirle a una mamá, por ejemplo, yo estoy casado, tengo mis hijitos, ¿bien? Yo no puedo decirle a mi esposa, tú tienes que ser mamá así, según mis parámetros de papá. No, porque ella como mamá tiene otros parámetros. Lo mismo, la mamá no puede decirle al papá, tú tienes que ser papá según los parámetros míos de mamá. No, porque justamente se trata de eso, de la diversidad, de la sana diversidad, de la total. diferencia, Es totalmente, como, ¿no? hay un ejemplo chiquito, tú que eres padre ahí que tienen sus hijos chiquitos.
No sé si te ha pasado, yo sí lo he escuchado acá, que las mamás saben por qué está llorando el niño. Dicen que Así, porque tiene hambre, que porque tiene sueño. Y ve y te preguntan a ti por qué está llorando, tú no sabes si es un cambio de pañal, si es porque tiene hambre, si es porque tiene sueño. Son así es, mujer, cualidades naturales, biológicas que tiene la mamá y que así nosotros es, por ser hombres no las tenemos. Es lo que ellos llaman el sexto sentido. claro. No, y de suyo, bueno, ahora que tú estás hablando de esto, hay un estudio en el que se analizan los cerebros, tanto del padre como el de la madre, ante el llanto de un niño. A través de neuroimagen se puede ver qué partes del cerebro se activan, tanto del padre como de la madre, ante el llanto del hijo. Y las partes del cerebro que se activan no son para nada las mismas en la mamá y en el papá. ¿Por qué? Porque Total, como tú bien dices, biológicamente ya estamos predispuestos de una manera distinta. Eso no significa que podamos aprender los comportamientos contrarios, ¿no? Que el papá pueda aprender el comportamiento materno y que la madre pueda aprender el comportamiento paterno. ¿Por qué? Porque dependiendo de la circunstancia, se va a necesitar de ese comportamiento quizás un poquito más frío, quizás un poquito menos sensible del papá, y en otras circunstancias se va a necesitar más, quizás, ese comportamiento afectuoso, ese comportamiento más comprensivo de la madre, ¿vale? total. Entonces, esto es muy importante. En una familia, esto lo hemos dicho en varios programas, pero creo que es importante decirlo ahora para evitar errores e interpretaciones extremas. En una familia, tanto papá como mamá tienen la figura de la autoridad. Ambos son coautoridad, podríamos decirlo, ¿no? Una autoridad paterna que será más conveniente en unas circunstancias y una autoridad materna que será más conveniente en otras. Y evidentemente esta diferencia. Entonces, no se puede pretender que el papá sea una especie de falsa mamá o de segunda mamá. Claro. Para nada. Así como no se puede pretender que la mamá sea una especie de segundo papá o que imite los comportamientos de papá, ¿no? Y esto también creo yo que se ve reflejado, Andrés, tú me dirás qué es lo que piensas, se ve reflejado en el hecho de que dentro de esta crisis de la masculinidad, al varón se le ha despojado de esas cualidades netamente masculinas, ¿no? O que normalmente se le atribuyen al varón, como puede ser una sana, vamos a decir así, una sana agresividad, ¿no? Una sana impulsividad, no una violencia, ¿no? La violencia bien propia del varón, como decía una autora, con la violencia se destruyen sociedades, se levantan sociedades y edificios, ¿no? Es esa sana determinación bruta que el varón la posee más que la mujer. No significa que haya mujeres que no la poseen, sino que está más marcado en el varón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos un varón impulsivo, decimos, es violento. Pero cuando vemos una mujer impulsiva, decimos, esta mujer es empoderada, ¿no? Si una mujer grita, se está haciendo respetar. Si un varón grita, es autoritario. Son como que interpretaciones extremas, ¿vale? Que, en la que vemos que una característica masculina está mal si es ejercida por el varón, pero está bien si es ejercida por la mujer. ¿Tú qué piensas, Andrés, al respecto? Sí, total, digamos, y volvemos a un poco al tema que tocábamos anteriormente, ¿no? Digamos, de esa parte del feminismo radical que nos han querido, naturaleza de nuestro ser biológico, ciertas características para modificarlos, considero, por así decirlo, de una forma errónea, que es cambiar nuestros comportamientos. Cuando tú hace un rato lo mencionabas, ¿no? Somos un complemento, tanto el ser masculino, el hombre, con el ser femenino, la mujer. Y es algo que se complementa, digamos, hace un momento tocábamos el tema de la familia, el padre y la madre, y considero que son facultades, o bueno, de esa parte biológica masculina y femenina que tenemos. Y es así, digamos, la sociedad, o bueno, este nuevo modelo que nos están queriendo imponer,
nos quiere cambiar nuestros comportamientos, nos están arrancando de eso y nos están diciendo que, digamos, si yo soy hombre lo hago, es malo, pero si lo hace una parte femenina, es bueno, por así decirlo. Digamos lo que tú tocabas, que una mujer, eh, bueno, que si un hombre grita o es un poco brusco, pues es machista, misógino, etcétera. Pero si una mujer lo hace, está bien, que está bien que se defiendan, obviamente, pero digamos ya esos patrones de comportamiento, cuando nos lo quieren cambiar y nos quieren hacer ver a una parte Exacto, buena y a una parte mala, ya es donde se está cayendo el error, en el así es, error. así O así es como totalmente, lo veo y lo totalmente. considero yo, O ¿no? sea, el problema no es que una mujer grite o que un varón grite, ¿no? El problema es cuando hacemos una interpretación totalmente desfavorable para una de las partes, como en este caso, pues el varón. Está bien que una mujer tenga una sana impulsividad, igual que el varón, está perfecto. Bien, el detalle es cuando esa impulsividad viene ejercida por el varón se tacha como negativa, Total. ¿vale? Entonces, esto es muy importante que se entienda, me parece a mí. Y Andrés, el tiempo se nos está yendo, así que ya para terminar, ¿qué te parece si hacemos mención de algunas características masculinas propias de la paternidad que son necesarias tanto para el hijo como para la madre, ¿no? Y si me permites empezar, Andrés, Claro, yo aquí, basándome en una gran autora que es María Calvo, digo que el padre es el gran separador y liberador del vínculo madre-hijo. Aquí esto hay que explicarlo bien, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? La madre tiene hacia el hijo un instinto de donación brutal, ¿ok? La madre tiende a donarse totalmente al hijo. Y el hijo también tiende totalmente a la madre. Pero aquí hay un problema, que este vínculo, que es hermoso, que es bueno, puede degenerar en una relación malsana. Es decir, la madre puede tender a poseer tanto a su hijo que excluye a todas las demás personas, y el hijo puede tender también a poseer a la madre hasta el punto de verla como una nana o como una esclava, podríamos incluso decir, ¿no? No, que mi mamá me tiene que hacer esto, mamá tiene que hacer lo otro, ¿no? Y el niño no hace nada. Y es ahí donde el niño se convierte en un déspota. Pero la madre, como no puede dejar de amar a su hijo, asecunda todo lo que el chico, ya no digo niño, fíjate, digo chico, le pide, aunque sabe que quizás no es lo correcto para su hijo, ¿no? Y es total, ahí donde entra la figura del padre como figura liberadora, ¿no? Entra ahí la figura del padre como figura liberadora y marca esa sana distancia entre el hijo y la madre. No, está bien, mujer, que tú ames con todo el corazón a tu hijo, pero tienes que dejarlo, que tenga una sana independencia, ¿no? Y está bien que el hijo quiere estar siempre con la madre, pero, hijo, tú tienes que aprender a hacer tus cosas, que tu madre no es tu esclava, ¿vale? Entonces, la intervención del padre le devuelve esta sana libertad a la mujer para que la mujer pueda ocupar su tiempo, quizás, qué sé yo, en seguir estudiando, en realizarse en la sociedad, y al niño le da una sana independencia, ¿vale? Entonces, esta es una figura, mejor dicho, esta es una acción que el padre realiza y que, aunque duela, es el padre el que la hace. ¿Qué opinas, Andrés, al respecto? sí, total, estoy totalmente de acuerdo, Jordi, y es como lo mencionamos hace un rato, ¿no? De que es como el padre un catalizador que te Así es. impone la autoridad, que te dice cómo debes comportarte, que te ayuda, que digamos, a diferencia de la madre, no es como tan consentidor, como tan mimador, sino que te prepara, ¿no? Y lo que tú dices, separa como esa parte afectiva que tiene la madre con el hijo para crear una independencia por parte del hijo o la hija, ¿no? De que empiece a ver cómo debe comportarse, de que él, digamos, a medida que va creciendo no solo físicamente, sino también mental y en obligaciones y compromisos, ¿no? Y es eso, considero también que es la función del padre y una de esas principales características para la formación del niño, ¿no? O de la niña, para que crezca de una forma óptima
en valores, en compromisos, y que los pueda afrontar, ¿no? Porque como te decía, uno siempre que busca a la mamá que es la que siempre le ayuda a uno, pero entonces ya con el padre es como esa parte que permite que el niño tenga una mayor responsabilidad, de que no se apoye siempre en sus padres. Así es, mientras la madre da afectividad, el padre otorga al niño la efectividad. El padre le enseña al niño a solucionar problemas, ¿no? El padre le abre al niño le abre abre la mente del niño a la realidad, ¿no? Por ejemplo, Total, típico caso, viene mi hijita llorando o mi hijito llorando, que sus amiguitos no quieren juntarse con ellos, ¿no? Mi hijo dice, no, que mis amiguitos no me quieren, no quieren juntarse conmigo. Y respuesta inmediata de la madre. La madre intenta que el niño no afronte eso. Le dice, no, hijo, ¿cómo vas a decir que que tus amiguitos no te quieren? Seguro ha pasado algo, qué sé yo, seguro, no sé, han tenido otro juguete más interesante, no lo sé, ¿vale? Pero esa idea de que mis amiguitos no me quieren, la madre no quiere que entre en el cerebro del niño, ¿ok? Pero el padre es más frío. Dice, bueno, hijo, quizás ya no quieren juntarse contigo. ¿Por qué no vamos a buscar nosotros amiguitos? ¿No? Entonces, las dos intervenciones están bien, ¿vale? Con una, el niño aprende, con la intervención de la madre, el niño aprende a entender un poco por qué sus amiguitos no quieren juntarse con él, quizás un juguete nuevo, qué sé yo, y con la intervención del padre, aprende también a aceptar la posibilidad de que, oye, puede que yo no le guste a algunas personas, y esto pasa en la vida. Eso el niño es muy importante que lo sepa porque es imposible gustarle a todos. Entonces el niño va a decir, bueno, no le gusta a este, me busco otro amigo como mi papá me enseñó. Y tan feliz de la vida. Y ambas intervenciones son buenas, ¿vale? Pero total. el padre tiene eso, el padre es frío, o sea, y puede pues, sonarle muy frío para la madre, pero es muy conveniente y beneficioso para el hijo, para la hija, ¿no? Y como tú muy bien dijiste antes, Andrés, el padre es el que te hace interiorizar las normas, ¿no? El padre es el que te pone límites, ¿no? Y esto es muy importante porque un psiquiatra decía que el mayor factor de violencia en la sociedad no son ni las drogas, ni el alcohol, ni las armas, sino que perdón, que es la ausencia del padre en la familia. Que dice que cuando falta un padre en la familia, el niño no interioriza las normas de la familia, porque el niño cuando llega a la adolescencia, como que desafía a la madre, ¿no? Es más, ya se sabe todo el discurso de la madre, ¿no? Cuando el niño dice algo y ya sabe lo que la mamá le va a responder, ¿no? Qué sé yo, Sí, la mamá le va total. a decir, siempre estás holgazaneando, nadie me ayuda en la casa, o sea, el niño ya sabe todo el discurso de la madre, ¿no? Incluso hasta se hacen muchos memes con eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque es así. En cambio, en esa etapa de adolescentes, cuando el niño vamos a decir, sí, despierta dentro del niño interés por la figura del padre. Es que el amor del padre, a diferencia del amor de la madre, que el amor de la madre se presenta como afectividad, el amor del padre es percibido como el niño como una especie de estima, como una especie de aprecio que se tiene que ganar, ¿no? O sea, el niño sabe que su mamá lo ama, pero esa estima que siente del padre, siente que tiene que ganársela. Y esto es algo que le favorece al niño. Bien, es algo que le favorece mucho al niño porque sabe que automáticamente no es que tiene todo, sino que tiene que ganárselo, ¿vale? Entonces, esta figura del padre es muy importante, ¿bien? Bueno, por todo lo que hemos hablado, ¿no? Primero, le conviene a la mamá y al niño porque el padre va a actuar como separador y liberador de ese vínculo que puede degenerar, ¿bien? Entre una madre y un hijo y también porque ayuda a interiorizar las normas y le pone un límite a esa impulsividad, esa omnipotencia que siente el chico en la adolescencia y que necesita de un límite para que el chico pueda canalizar su energía, su impulsividad, para que el chico aprenda a dominarla, ¿bien? Y también para que respete a su madre. Todos sabemos, esto por experiencia, que cuando está el papá y la mamá, el que hace, por así decir, de caballero de la madre, de defensor de la madre ante ciertas impulsividades del chico es el papá, ¿no? Y el papá le dice a su hijo,
mucho cuidado, que a tu madre la respetas, ¿eh? No me interesa si estás enojado, no me interesa si has tenido un mal día. A tu madre la voz no se la levantas. ¿Bien? Entonces, esto es algo que tenemos que recuperar, ¿bien? Y que solamente el padre puede hacer o lo puede hacer de una mejor forma, ¿vale? Y es algo a lo que nosotros no tenemos que renunciar. ¿Y por qué hemos querido decir todo esto? Porque a veces parece que el padre no aportara nada. No, lo que hemos dicho es una gotita, ¿bien? De todo lo que un varón, una sana masculinidad desarrollada en una paternidad, ¿bien? Dentro del matrimonio en este caso, puede aportar. No sé, Andrés, ¿qué es lo que tú piensas? Sí, totalmente, Jordi. Considero que esto apenas es un abrebocas de todo lo que una sana masculinidad le puede brindar no solo a las mujeres, sino a la sociedad como tal, a las nuevas generaciones. Entonces considero que estos temas son muy importantes de hablarlos, de seguir hablándolos, poder profundizar más en ellos para que quienes nos vean, nos escuchen, entiendan un poco más de esto, ¿no? Considero yo. Así es, Andrés. Y el tiempo se nos ha ido. Los 30 minutos ya se nos fueron. Así que nada, muchísimas gracias, Andrés, en serio, por estar aquí. Dios quiera que podamos volver a hacer un programa juntos. Si te animas, estás más que invitado. Que lo sepas ya de una Claro que vez. sí, Jordi. Yo encantado de estar acá, de poder charlar contigo, de que todos los que nos ven nos escuchen y poder seguir hablando de estos temas tan importantes. Así es, Andrés. Y a ustedes, queridos amigos de YouTube, ya saben, si este video les ha ayudado, les ha gustado, les ha parecido interesante o hasta controvertido y polémico, denle un like, compártanlo, bien, en su estado de WhatsApp, en su Facebook, en sus redes sociales, y síganos también en nuestras redes sociales. Y con nosotros será hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta